Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de la serie Liderazgo que Inspira. Mi nombre es Nati, estoy con Timo. Hola a todos, un placer estar juntos una vez más en el episodio número 36, que se pasaron bastante rápido este año. Y en este episodio vamos a hablar de permanecer encendidos. Así que no te muevas de ahí, quédate con nosotros, trae algo para tomar nota. Y también queremos invitarte, si te gusta lo que estamos compartiendo en este episodio, que se lo puedas enviar a algún amigo, a alguien que le sea de edificación también. Y también invitarte que te suscribas al canal, porque vamos a seguir compartiendo nuestros episodios. Puedes suscribirte también y seguirnos en redes sociales. Estamos como Timo y Nati Podcast en Spotify, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Así que bueno, seguinos en todas las redes sociales y gracias a todos los que vienen permaneciendo en este podcast, escuchando semana tras semana los episodios. Nos encanta saber que están del otro lado. Bueno, permanecer encendidos, gran desafío. Yo siempre digo que es fácil empezar, pero permanecer es lo complejo, es lo difícil y sobre todo permanecer apasionados, encendidos, aunque hayan pasado muchos años, ¿no? Sí, creo que es el gran desafío. Y todos en las cosas de Dios y cuando arrancamos, no sé si hay una frase que dice, bueno, en el primer amor. Uh-huh. No sé si recordás tu tiempo de primer amor en Jesús. ¿Te acordás un poco cómo fue esa primera etapa de enamoramiento? Es como cuando te pones de novio, ¿no? Como que todo es lindo. Sí. Después pasan 12 años de casado. Cállate. Sí, bueno, en mi caso fue en mi adolescencia y juventud y me parece que siempre está bueno volver a recordarlo porque con el paso del tiempo es como que te vas como, no sé si la palabra es apagando, pero sí es como que empezás a pensar más las cosas, te volvés más racional, ¿no? Yo me acuerdo cuando apenas arranqué adolescente con ganas de servir y todo el tiempo es como que pensaba en grande, pensaba cosas locas. Bueno, hace unos episodios atrás vos dijiste que te imaginabas como viajando y en los estadios y si bien a veces decís, bueno, para bajar un poco la realidad, a veces vivimos tan en la realidad que tampoco le damos lugar a Dios de que haga cosas extraordinarias y nos volvemos, insisto, muy racional y creo que ese es el peligro del paso del tiempo cuando estamos en el ministerio. Y por eso es un desafío. Permanecer encendidos tiene que ver con justamente esto, ¿no? Estar muy cerca de Jesús, muy cerca de su espíritu, para que nosotros no le demos el lugar mayor al razonamiento. Sí. No digo no pensar, son dos cosas distintas. Cuando la racionalidad limita la parte espiritual, es un problema. Y creo que otro factor es que cuando comenzamos, obviamente nos sentimos como más inseguros en muchas cosas, entonces dependemos 100% del Espíritu Santo, 100% de la provisión de Dios. Y a medida que pasa el tiempo y nos vamos profesionalizando, bueno, ya no estoy una semana preparando una palabra porque ya en 10 minutos la puedo hacer. Claro. Entonces, y ahí es como que juego con eso y lo voy como sacando a Jesús de la ecuación porque yo puedo armar mi prédica sola. Entonces creo que también ese es otro de los peligros, el creer que vamos aprendiendo y que por eso no necesitamos de Dios, ¿no? Y creo que hoy en la actualidad, ¿no? Con toda la tecnología, cómo fue avanzando, la inteligencia artificial, creo que también lo hablamos en algún momento, nos termina dando una herramienta en la cual nosotros podemos hasta reemplazar al Espíritu Santo. Uh-huh. Porque podemos pedirle a la IA que nos desarrolle una clase y nosotros no hablar desde el corazón, desde lo que Dios nos habla a nosotros. Y tenemos que usar las herramientas que tenemos, podemos utilizarla para consultar cosas, para revisar y demás, pero que el input, que la palabra sea lo que nosotros vivimos con Dios, y como líderes tenemos que lograr y procurar eso, que el Espíritu Santo sea el que nos hable, que leamos la palabra y que nos confronte de tal manera que te quebrante. O que nos asombre. A veces perdemos el poder del asombro al leer la Biblia, ¿no? Sí, ese efecto wow, como si wow, me rompió la cabeza, leí algo y creo que me voló la peluca. Entonces, parte de lo que hoy queremos hablar es de esto, ¿no? Permanecer
encendidos. Y quiero que vayamos a Lucas capítulo 24, versículo 31 y 32. ¿Querés leerlo? Sí, me encanta este pasaje de la Biblia que dice: de pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Creo que es lindo el decir, bueno, cada vez que leemos la Biblia, cada vez que oramos, che, hay algo que arde en mi corazón, y esa es la presencia de Dios. Y en este caso, lo asombroso es que estas personas eran muy cercanos a Jesús, no lo reconocieron a Jesús en ese momento, primeramente porque tampoco Dios lo permitió, por eso dice que después se le fueron abiertos los ojos, ¿no? Pero ¿cuántas veces nosotros estamos en el día a día con cosas sobrenaturales, con personas, con el Espíritu Santo en nuestro lado, y sin embargo perdemos el efecto sobrenatural de Dios y ese efecto que Dios provoca, decir, che, me está transformando la cabeza porque estamos tan acostumbrados a como que lo volvimos una rutina? Sí. Es parte de nuestro día a día. Es parte de nuestra liturgia religiosa. Bueno, de hecho me pasó hace muy poquito tiempo con dos personas, una de otra provincia de Argentina y otra de otro país, que me decían: Nati, en tu iglesia hay como un espíritu de adoración, que se siente la presencia de Dios y wow, me voy sorprendida de que los niños, adolescentes adoran. Y claro, capaz que para uno que va a la iglesia 2, 3 veces por semana, ya es como algo normal para nosotros y no lo veo como algo extraordinario. Y gente que a veces viene de afuera dicen: wow, qué lindo ambiente, qué lindo espíritu, qué lindo que los jóvenes y adolescentes. La otra vez, hace poco, hicimos un congreso y uno de los talleristas me dijo: wow, me quedé sorprendida. Primero, que nadie hablaba mientras yo estaba compartiendo el taller y hasta incluso anotaban. Y para mí eso es algo común, ¿no? Que lo veo a diario. Y sin embargo, cuando viene gente de afuera, como que lo nota. Y digo, a veces la rutina, lo cotidiano, hace que no nos demos cuenta lo asombroso de las cosas que pasan en nuestro entorno, en nuestra iglesia, en nuestros ministerios. Claro, y eso no nos tiene que pasar. Para poder permanecer encendidos tenemos que reconocer al Espíritu Santo en cada detalle, no solamente en lo que nosotros consideramos que es espiritual. Claro. Creo que en uno de los episodios hablábamos sobre Dios, no tenemos que vivir doble vida. Dios está en todos lados y Dios, en muchas ocasiones, hasta yo sentía que Dios me hablaba mirando una película. Todo está, qué tan abierto estamos a querer escuchar lo que Dios nos quiere decir y lo que Dios nos quiere hablar. La Biblia nos enseña que Dios usó un burro para hablarle a un profeta. ¿Por qué no va a usar lo que a él se le da la gana para manifestarse a nosotros? Y también en los lugares, Dios se puede manifestar en donde se le da la gana. Yo digo que mis mayores encuentros con el Espíritu Santo este último tiempo, por ahí a veces mi oficina, en donde yo pongo música y me pongo a hablar con Dios y a tratar de conectarme con el Espíritu Santo. Entonces, a veces no nos encontramos con el Espíritu Santo porque lo tenemos catalogado en un sector de nuestra vida y perdimos la capacidad de poder identificarlo en donde nos movemos. Uh-huh. Y eso es un problema. Pero bueno, nos desviamos un poquito. No importa. En Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Hermoso versículo. Y creo que para poder permanecer encendidos tenemos que identificar qué es lo que enciende el Espíritu. Uh-huh. Y lo que enciende el Espíritu en nosotros es justamente su palabra. Y creo que tenemos que identificar que necesitamos ese combustible que es innegociable en nosotros, que es su palabra y su presencia. Vamos a ver un par de versículos más en donde nos enseñan la necesidad que tenemos nosotros para poder estar relacionados con Dios, que nutramos nuestra vida de la palabra. En el Salmo 119, 97 dice: oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día.
Y a veces no nos tomamos el tiempo para poder meditar en la palabra. Nos volvemos tan rutinarios y hacemos de la oración y de la lectura de la palabra un acto religioso y simplemente lo cerramos a cumplir con, bueno, tengo que leer un capítulo por día o tengo que leer cierta cantidad por día. Y no nos tomamos el tiempo de analizar su palabra, meditar en su palabra. Creo que es fundamental que como líderes nos recarguemos de combustible que es la palabra de Dios. De todas maneras, fíjate que nosotros nos estamos limitando a decir leer la Biblia, pero acá habla de amar las enseñanzas, de amar lo que Dios tiene para enseñarnos. Y creo que son dos cosas muy diferentes. Digo, uno puede ir a estudiar, pero sin ganas, con poca voluntad y aprendo para probar y después chau, me olvido. En cambio, cuando alguien es apasionado por un tema, por aprender sobre algo, es muy diferente el efecto que tiene eso sobre ese tipo de personas. Entonces, la palabra de Dios no te invita a solo leerla, te invita a meditarla, que es un paso mucho más profundo incluso. Te invita a examinarla, te invita a explorarla, te invita a amarla. Y creo que esos son factores muy diferentes. De hecho, el Salmos anterior que habíamos leído hablaba de deleitarse en la ley del Señor, disfrutar la palabra de Dios, que no sea un acto ni rutinario ni obligatorio, sino es algo que necesito porque lo disfruto, porque lo amo y porque es parte de mi vida. Y esto, agregando a esto en el otro versículo, dice, pienso en ella todo el día. Creo que cuando algo es una carga para nosotros, lo que menos queremos hacer es pensar en eso. Entonces, si en nuestro día a día la palabra de Dios no viene a nuestra mente, puede que nosotros no nos estemos deleitando todavía en su palabra. Y por eso a veces nos pesa tanto cumplir el propósito de Dios, porque lo estamos haciendo simplemente como un acto de cumplir y no como un acto de amor. No es que nosotros hacemos y servimos para demostrarle el amor a Dios. Amamos a Dios y nuestra obediencia y nuestras acciones es consecuencia del amor que le tenemos. Así es, Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Y otra de las cosas que aparte hace la palabra, no solamente que nos acerca al corazón de Dios, sino que también es una guía. Nos muestra el camino y cuando nosotros estamos encendidos somos lámparas. Y hay un versículo en donde Jesús, después lo vamos a ver un poquito más adelante, lo nombraba a Juan y dice, él era una antorcha encendida que ardía y alumbraba. Entonces permanecer encendido es entender esta esencia que como líderes tenemos que tener. Tenemos que ser personas que estemos encendidas del Espíritu Santo, pero tenemos que tener la claridad de la palabra para que nos marque el camino hacia donde tenemos que caminar. Isaías 30, 21 dice, tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Qué hermoso sería que nosotros podamos tener tanta conexión con Dios que escuchemos qué pasos tenemos que dar, hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde no tenemos que ir. Bueno, yo en este último tiempo siento demasiada incertidumbre en las personas, y estoy hablando de personas cristianas, ¿no? Como, bueno, no, ya desde el hecho de no saber cuál es su llamado, no sé cuál es mi llamado, no sé si Dios me llamó a hacer esto o a hacer lo otro, no sé si casarme o no casarme, no sé si seguir en este ministerio o no seguir, y todos son incertidumbres, y creo que ahí hay algo que está desconectado, porque la palabra nos habla muy claramente de que Dios va a guiar nuestros pasos, de que Él va a alumbrar nuestro camino, que Él nos... Entonces digo, si hay tanta incertidumbre, si hay tanta falta de claridad, hay algo que está desconectado, porque el plan perfecto de Dios, cuando estamos meditando en su palabra, cuando buscamos su presencia, instantáneamente Él nos guía, Él nos muestra qué decisiones tomar. Y no tiene que bajar un ángel y no tienen que sucederse 20.000 señales para quedarnos tranquilos. Simplemente lo sabemos, Dios nos muestra el camino. Entonces, en este tiempo de incertidumbre, te digo que su palabra no es incierta.
Su palabra nos indica que Él te va a mostrar hacia dónde ir. Isaías es súper claro. Una voz te va a mostrar el camino por el que tenés que seguir. Entonces creo que en este tiempo tenemos que estar más dentro del lugar santísimo, ¿no? Más dentro de su presencia, más empapados en su presencia, más escudriñando su palabra para poder hacer su plan perfecto. Sí, y creo que en este tiempo de la conectividad y de la amplificación de muchos comunicadores, creo que perdimos la capacidad de poder identificar al Espíritu Santo, y por eso mismo nosotros en este tiempo no lo podemos escuchar, porque nuestro oído está puesto en otro lugar. No está puesto en la intimidad del Espíritu Santo, no está puesto en lo que dice su palabra, sino lo que dice un pastor, lo que dice otro pastor, lo que dice otra persona, porque tenemos dudas, tenemos incertidumbre, y en vez de correr a la presencia de Dios, corremos hacia la respuesta en alguien que nos diga qué hacer. Y esto lo vemos en el liderazgo, lo vemos en los pastores, lo vemos en las iglesias, lo vemos por fuera de las iglesias. La gente no sabe qué hacer, y es triste que dentro de las iglesias nosotros, como hijos de Dios, como líderes y como pastores, no tengamos claridad de hacia dónde tenemos que ir. La palabra es muy clara. Dios no va a hacer nada si no se lo revela a sus profetas, y el tema es que los profetas estamos escuchando cualquier otra cosa que no es Dios. También creo que caímos en la comodidad, ¿no? Es más fácil decir, en vez de buscar la dirección de Dios, que implica algo personal, ¿no? Tengo que empezar a orar, tengo que empezar a comprometerme, leer la Biblia. Para mí es más fácil ir a vos y decirte, decime qué tengo que hacer, ya que sos pastor, contame qué tengo que hacer. Y en el caso de que te obedezca y me vaya mal, para mí es más fácil echarte la culpa, ¿no? Entonces creo que a veces hemos tomado en las iglesias este rol de, bueno, voy a lo fácil. Lo fácil es que una persona me diga qué hacer, y en el caso de que me vaya mal, tengo a quien echarle la culpa de que me fue mal. Entonces creo que estamos cambiando eso por la responsabilidad que implica el morir cada día, el buscar su presencia, el obedecer su palabra tal y cual está escrita y no adaptarla a mi vida y a mis formas. Y creo que eso requiere de un compromiso mayor. Así que permanecer encendidos requiere de un compromiso 100% nuestro. Y el compromiso en este primer punto es buscar la guía en su palabra. Necesitamos como líderes refugiarnos en su palabra. Su palabra tiene que ser nuestro deleite, su palabra tiene que ser nuestra guía, su palabra tiene que ser quien nos indique hacia dónde tenemos que movernos y cuándo tenemos que frenar, cuándo tenemos que avanzar, cuándo tenemos que seguir la columna de humo, cuándo la de fuego. O sea, el Espíritu Santo tiene que estar guiando cada uno de nuestros pasos. Y creo que la primer pregunta en este episodio es cómo estamos alimentando nuestra vida espiritual, ¿no? ¿Qué combustible le estamos metiendo? ¿Estamos metiendo el combustible de la palabra o le estamos metiendo el combustible de la inteligencia artificial? ¿Estamos metiéndole combustible de la intimidad del Espíritu Santo o estamos viviendo con la intimidad de otro? Yo te voy a sumar, a veces puede ser que el combustible para muchos sea la respuesta de la gente. Entonces yo me permanezco encendido mientras que la gente aplauda lo que haga o me felicite o el pastor me diga que lo estoy haciendo bien. Ahora, en cuanto esas cosas empiezan a menguar, ahí capaz que me voy apagando porque, ya no recibo la gratificación, no recibo lo que estoy esperando, y ahí me voy apagando. Y el problema es que estás usando un combustible que no sirve. Realmente tu combustible tiene que ser Dios diciéndote, seguís siendo un obrero aprobado. Y justamente creo que ese es el problema, ¿no? Cuando nuestras prioridades están alteradas y cuando nuestro enfoque está puesto en el resultado y no en la voz que nos está guiando, nuestro permanecer encendido se va cada vez disminuyendo, sí, y cada vez nos vamos apagando porque nuestra mirada está puesta en qué resultado tengo de lo que Dios me pidió. Y si no tengo el resultado que yo quiero, considero que fui un fracaso. ¿Y en qué opinan los demás?
Claro, por eso mismo, o sea, si los demás no consideran que mi ministerio es exitoso, fui un fracasado. Volvamos otra vez al ministerio de Jeremías. El tipo predicó durante todo su ministerio, no se convirtió nadie, pero después todas las profecías que él dijo se cumplieron al pie de la letra. Entonces, que tu foco no esté puesto en el resultado, que nuestro foco esté puesto en escuchar la voz de Dios y obedecerla al 100% al pie de la letra, porque eso es lo que va a provocar que nuestro corazón se mantenga encendido. Bien, avanzamos. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguen al Espíritu Santo. Y creo que clave es que es algo que depende de nosotros. Sí. No se delega. No se delega. No apagues al Espíritu Santo en tu vida. Entonces, creo que no apagarlo es no correrlo del centro, ¿no? No hay que correrlo del centro, sino que permanezca siendo el centro de nuestra vida. Segunda de Timoteo 1:6 dice: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Y después Juan 5:35 dice, Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Y otra de las cosas que hace que el Espíritu Santo fluya en nosotros es poder tener esa humildad, esa sensibilidad de poder escuchar al Espíritu Santo y dejarnos ser usados por Dios, pero con el único fin de que Dios sea glorificado. Y Juan era una persona que creo que cualquiera lo catalogaría de raro, pero era una persona que sabía escuchar a Dios. Pudo identificar primero que nadie al Mesías, dijo, a él tienen que escuchar, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Él no tenía la necesidad de figurar, y eso lo calificó y lo llevó a ser una antorcha encendida. De hecho, Jesús, cuando él estaba un poco mal, cuando estaba preso, Jesús lo exaltó diciendo: de los nacidos de hombre no hay nadie mejor y superior a Juan el Bautista. Increíble. Y siendo que una persona que entendió que lo importante era exaltar a Jesús. Y si nosotros queremos permanecer encendidos en el Espíritu Santo, necesitamos ser humildes en entender de que es Él en nosotros, que nosotros necesitamos ser cada vez menos. Y cuando decimos ser menos, es decir, lo que hablábamos recién. Si yo fracaso a mi entender, si yo estoy obedeciendo a Dios, estoy siendo exitoso. Porque no se trata de mí, se trata de Él. No se trata si yo soy reconocido y aplaudido, se trata si Él es exaltado o si simplemente estoy obedeciendo lo que Él me pidió. Y creo que a veces nos cuesta obedecer sin ver el resultado. Totalmente, y él lo tenía muy claro. Cuando le preguntaban, ¿quién sos?, él decía: soy una voz que clama en el desierto. O sea, mi misión es ser una voz. Y yo creo que en este tiempo tenemos la misión de ser una voz en medio de este mundo. Esa es nuestra función. No es que se haga lo que nosotros queremos, y ni con los resultados que nosotros aspiramos. Yo creo que estamos en una era de donde exaltamos a las emociones y le damos un lugar que le corresponde al Espíritu Santo. Entonces, si estoy triste, entonces ya está, Dios no me llamó, y porque tengo tristeza es que tiro por tierra todo lo que Dios hizo y el plan de salvación y el llamado que tengo. Porque las cosas no me salen a mi manera, me frustro, y esa frustración me llega a decir: ya esto no voy a seguir. Fíjate cómo las emociones nos están dominando, cómo las emociones, si estoy feliz en mi trabajo porque veo que crezco, entonces esa felicidad me aparta del llamado porque me siento exitoso en el área profesional. Todo el tiempo nuestra vida en esta era está pasando por lo emocional. Y creo que quizás me van a criticar, pero creo que estamos en un momento demasiado humanista, sí, donde tenemos un Dios que es rey. Nosotros siempre hablamos del reino de Dios, y en un reino no hay decisión en cierto aspecto, porque todo se rige por la voluntad del rey. Entonces, nosotros tenemos que doblegar nuestra
voluntariamente tenemos que doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Pero como estamos en un momento y en un mover tan humanista en donde necesitamos que ciertas cuestiones se den en líneas generales, perdemos de vista la importancia de doblegarnos ante el reino de Dios. Y creo que eso es lo que a veces nos termina confrontando contra nuestro orgullo. Ahora, otra de las cosas, después de la humildad, también tenemos que cambiar el púlpito por la mesa. Y esto lo hacía Jesús todo el tiempo. Para poder permanecer encendido es necesario que compartamos con otros líderes, que tengamos amigos. Tenemos que arrancar ese concepto raro del evangelio de no poder tener amigos que permanezcan más allá de una congregación. No lo entiendo. Pero bueno, eso es para otro episodio. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice: así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Y Filipenses 2:3 y 4 dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y creo que entender esto, Jesús reveló todos sus misterios, porque él hablaba en parábola, pero después, sentado a la mesa, él le contaba las cosas que los discípulos no entendían. Entonces la revelación venía en la mesa, no en el púlpito. Y muchas veces nosotros queremos que sea al revés, ¿no? Queremos la revelación que venga en las reuniones. Y muchas veces eso no pasa. En el ministerio de Jesús, las conversaciones más profundas se daban al pie de la mesa. Entonces, a veces somos muy espiritualoides pensando de que, bueno, la revelación está en el púlpito. La revelación y encender el fuego está cuando empezamos a relacionarnos con personas, rompiendo la coraza de la religión y bajando la guardia y decir, yo soy así. Y creo que Dios nos hizo perfectos y en esa perfección nos hizo influyentes. Nosotros somos de influencia a otros y otros son de influencia en nosotros. En la mesa, junto a amistades que te edifican, que son personas llenas del fuego del Espíritu Santo, van a influenciarte para que seas así. Por lo cual también considera con quiénes estás compartiendo la mesa, con quiénes te tenés como relación más cercana. Jesús hablaba, amaba a todos y estaba con todos, pero con algunos era especialmente que los motivaba, los encendía y eso mismo quería que hagan después. Entonces creo que es importantísimo entender esto. Juntate con gente que esté apasionada por Dios, rodeate de gente que esté con el fuego del Espíritu Santo. Y una vez que vos estés así, empezá a buscar a los que no lo están aún y encendelos, esa antorcha que enciende a otros. Pero si hoy estás desanimado, te estás apagando y quizás repensá tu grupo cercano, porque si no son personas que te motiven a estar lleno del Espíritu Santo, te van a terminar apagando. Totalmente. Así que bueno, si llegaste hasta acá te agradecemos. Ya tenemos ahí poco tiempo, pero queremos darte las gracias, y invitarte también a que nos sigas en redes sociales, compartirle este material a algún amigo que le va a ser de bendición. Así es. ¿Y qué hacemos con todo esto? ¿Qué ponemos en práctica esta semana? Yo creo que tomamos ahí dos cosas que me parece que están buenas. Primeramente, lo que recomendamos es separate 30 minutos que sean innegociables para poder meditar, pero momento en donde vos haga foco. Yo a veces leía la Biblia en la cama, entonces llega un momento que estaba ahí medio cabeceando, pero no, separate, levantate, andate en un lugar en donde puedas estar concentrado, donde puedas meditar en la palabra. 30 minutos, un tiempito que creo que todos tenemos. Después, llama a un amigo, y este es un desafío, en esta semana, llama a un amigo y pregúntale, ¿cómo ves mi ministerio? ¿Ves que estoy trabajando con el fuego del Espíritu Santo encendido? Prepárate para la respuesta y recibí el feedback. Habla con alguien espiritual, consejo. Y después, otro desafío. Creo que esto sería muy bueno que podamos asumir un desafío de un acto digamos, sobrenatural, ¿no? Que esta semana nos tomemos el desafío de hacer algo que no solemos hacer para reactivar nuestra fe. Por ejemplo, hacer una oración en algún lugar, en una plaza.
decimos, bueno, vamos a hacer una oración espontánea y me siento ahí o me arrodillo en el medio del nada y me pongo a orar delante de todos. Eso yo creo que nos cambia. Cuando hacemos algunas acciones sobrenatural nos motiva a poder seguir encendidos en el fuego del Espíritu Santo. Así es, y nuestra frase final no es nada más y nada menos que un versículo bíblico que está en Levítico 6:12 y dice: entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo, nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. Así que te invitamos a echarle leña nueva al fuego que el Espíritu Santo encendió en vos el día que lo conociste. No dejes apagar ese fuego. Hay un don que Dios puso en vos para beneficio de otros y hay mucha gente que está esperando que seas encendido para hacer la voluntad de Dios y que impactes en el lugar donde estás. Recordá, al igual que Juan, vos sos una antorcha que arde y alumbra. Nos vemos la semana que viene.